magical. With me she'd say everything you want to dream away. We are legends every day. That's what she told me. Turn the magic on. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alfonso González. Soy estudiante de medicina de octavo semestre y hoy les voy a hablar sobre el tema de diabetes gestacional y pues bueno, esto dentro de la materia de obstetricia en el periodo de verano 2023. Vamos a empezar pues entrando un poco en contexto. La definición a grosso modo de esta enfermedad pues va a ser un estado que se caracteriza por una hiperglucemia que va a aparecer durante el embarazo y que pues bueno va a alcanzar valores que van a ser superiores a los normales, o sea, arriba de 125, 126 me parece miligramos sobre decilitro. Ya se considera una paciente pues con diabetes gestacional. Y pues bueno, si genera valores, o bueno, si al hacerle una prueba de glucosa capilar o un dextrostis genera valores normales o inferiores, pues es una paciente sana. Bueno, hablándoles un poco de la epidemiología. Pues bueno, antes de la introducción de la insulina en 1922 aproximadamente, las pacientes morían pues por esta causa porque no sabían que era una enfermedad altamente peligrosa tanto para la mamá como para el feto y pues bueno, no se llevaba un control adecuado, o sea, pensaban que era pues normal que la paciente embarazada, presentara diferentes síntomas como los característicos de la diabetes, que son la poliuria, polidipsia, polifagia. Entonces, pues bueno, no era como tan alarmante esta situación y pues bueno, era algo que dejaban pues pasar por alto y que decían pues se presentó alguna complicación, el bebé nació muy grande, entonces no se tenía como un debido conocimiento de esto. Después la mortalidad materna en estos años y pues bueno hasta hace unas cuantas décadas por así decirlo, era del 44 al 65%, o sea una mortalidad muy alta y pues bueno esto es preocupante, ¿no? Porque pues sabemos que las mamás a veces tienen más familia, a lo mejor es su tercer embarazo cuando se presenta la diabetes gestacional, entre otras características. Y pues bueno, la presencia de diabetes gestacional en nuestro país se ha duplicado durante la última década. O sea, esto es preocupante puesto que las embarazadas no llevan un adecuado control y pues bueno, conociendo a nuestra población sabemos que tenemos tendencia a sobrepeso, obesidad, desarrollar enfermedades crónico-degenerativas, entre otras cosas que pues cobran relevancia para el desarrollo de esta enfermedad. Después, la morbilidad y la mortalidad, tanto de la madre como de los bebés, sigue siendo muy elevada, pero pues bueno, va a afectar principalmente a las madres y pues bueno, a los bebés en dado caso de que no se tenga un buen control o que no esté, pues sí, con un buen tratamiento de la enfermedad, pues va a ser también pues muy complicada, ¿no? Se van a presentar complicaciones que más adelantito les voy a hablar un poco. Y pues bueno, se presentan alrededor de 200,000 casos al año de diabetes gestacional aproximadamente. Esto en toda América Latina, o sea, dividiendo entre otros países. Y pues bueno, nuestro país, México, es uno de los principales, ¿no? Se lleva pues unos grandes o unos elevados números, por así decirlo, en esta complicación obstétrica. Después, dentro de la fisiopatología, en el embarazo, las madres, bueno, el embarazo como tal se conoce como ser un estado diabetogénico, por así decirlo, puesto que las madres tienen un alto, pues sí, manejan valores altos de resistencia a la insulina y pues bueno, con esto se va a dar la disfunción de las células beta pancreáticas. Igual, uno de los factores que va a intervenir directamente es el índice de masa corporal que esté elevado, o sea, que sea una paciente con sobrepeso u obesidad y otras características como los antecedentes heredofamiliares de algún paciente o algún familiar de primera línea que tenga esta enfermedad, por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 1, que es la que se hereda de forma genética, o la diabetes mellitus tipo 2, que es la que se va a adquirir propiamente conforme avanzan los años. Después, en conjunto, todo esto que les acabo de mencionar va a provocar la diabetes mellitus gestacional
y algunas alteraciones metabólicas de las cuales las madres pues van a tener pues una repercusión tanto de forma inmediata como posterior en cerca de 10 o aproximadamente 15 años. Después, la resistencia a la insulina se va a dar como respuesta a las hormonas placentarias y pues bueno, estas hormonas van a generarnos que se desarrolle, por así decirlo, esta resistencia a la insulina. Las hormonas que intervienen aquí va a ser el lactógeno humano placentario, la progesterona, el cortisol, la hormona del crecimiento y la prolactina. Estas se van a encargar de incrementar el tamaño de la placenta, pero conforme va incrementando el tamaño de la placenta, va incrementando la resistencia a la insulina de las madres. Entonces, pues esto es lo que nos va a generar pues va a culminar con la diabetes gestacional, por así decirlo. Después, en la diabetes mellitus gestacional se van a relacionar pues con el empeoramiento del estado metabólico de la paciente, o sea, si tiene ya algún síndrome metabólico o si tiene alguna presencia de, no sé, alguna dislipidemia, entre otras cosas, pues este estado de embarazo, y por ser el embarazo un estado diabetogénico, va a complicar muchísimo y va a hacer que se desarrolle de una forma más fácil esta diabetes gestacional. Bueno, continuando con el tema de la fisiopatología. En la fisiopatología se va a generar una alteración en la tirosina sinasa, que pues bueno, de forma normal va a ser responsable de la fosforilación de los sustratos celulares y pues bueno, va a ser la encargada de oxidar, por así decir, los carbohidratos. Y pues bueno, con esto se va a dar una disminución en los receptores de la insulina, y con esto no se va a poder transmitir señales, o sea, de forma adecuada, y pues bueno, va a generar la disminución del GLUT4, que va a ser el receptor de la insulina en el tejido adiposo, y pues bueno, también hay en músculos y en otras partes del cuerpo, pero pues bueno, principalmente aquí va a estar en el tejido adiposo, y pues bueno, al no tener pues la capacidad de reconocer a la insulina, va a generar un estado pues de hiperglucemia, por así decirlo. Y pues bueno, eso va a ser básicamente, o sea, va a estar alterado a nivel de los receptores de la insulina, y pues bueno, al no poder acoplarse, por así decir, estos receptores, no se va a poder administrar, por así decir, de forma normal esta insulina, y no va a permitir el descenso de los niveles de glucosa plasmáticos normales. Entonces pues esto va a culminar, como les mencionaba, en una hiperglucemia. Y pues bueno, en diferentes tejidos se ha descrito efectos posteriores que se tienen en los receptores, y pues bueno, esto va a imposibilitar que se desarrolle la cascada de señales, como les mencionaba, que es el reconocer a la insulina, bajar los niveles de glucosa, entre otras cosas. Y pues bueno, va a favorecerse también, como parte de la fisiopatología, la intolerancia a la glucosa o la resistencia a la insulina. Y pues bueno, las madres van a desarrollar, por así decir, esta intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina como tal, y pues bueno, esto con los factores de riesgo que les mencionaba hace un momento, pues va a ser pues predisponente para el desarrollo de esta enfermedad. Después, también el embarazo es bien sabido que es un estado pues proinflamatorio, por así decirlo, y pues bueno, dentro de esta respuesta inflamatoria que se tiene en el embarazo va a haber diferentes citocinas o interleucinas que se encuentren activas, como el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6, que pues a su vez también van a sumar, por así decirlo, datos para la resistencia a la insulina que se genera durante el embarazo. Y pues bueno, la resistencia a la insulina y el daño a la función de las células beta pancreáticas van a ser pues los principales actores, por así decirlo, o los mecanismos que van a desencadenar este desarrollo de la diabetes gestacional. Y pues bueno, nada más para tomar en cuenta que de estos factores que se presentan, o esta fisiopatología de la enfermedad, la podemos apreciar de la semana 22 a la 24 del embarazo, por así decirlo. En esta semana se va a dar la sintomatología y se va a ir desarrollando poco a poco la fisiopatología de la enfermedad para evolucionar a la diabetes gestacional. Y pues bueno, se va a dar un bloqueo de la insulina y de las hormonas, por así decir, como les mencionaba, que pues bueno, va a afectar a los receptores, y esto va a imposibilitar que se acoplen y pues que se lleve el mensaje de que se tiene que disminuir esa insulina. Después,
Igual les mencionaba que va a haber hormonas como el lactógeno placentario que la mujer va a aumentar, y pues con este aumento del lactógeno placentario, progesterona, estrógenos, todo este aumento hormonal que tiene en el embarazo, va a aumentar la producción de insulina. Es por esto que es lo que les mencionaba, que el embarazo se conoce como un estado diabetogénico. Después, el estrógeno, las prostaglandinas y el cortisol van a ser contrarreguladores de estos mecanismos y van a generar una hiperglucemia en la madre. Y pues bueno, hay que tomar en cuenta también, si la madre genera esta hiperglucemia y esta hiperinsulinemia en esta diabetes gestacional, el feto se va a desarrollar de una forma pues más grande, que se conoce como macrosomía. Y pues bueno, con esta macrosomía pues es un dato característico o patognomónico, por así decirlo, de las madres diabéticas. O sea, los fetos son muy grandes, son fetos que pesan más de 4 kilos, pueden pesar 4 kilos 200, 4 kilos 500, así valores aproximados. Y pues bueno, esto es lo que desencadena, ¿no? Que no tenga una buena relación la insulina, bueno, no puede atravesar la placenta, y pues bueno, va a estarse generando esta hiperinsulinemia y pues va a mover, por así decir, los factores de crecimiento, entre otras cosas, y pues bueno, eso va a terminar con un feto macrosómico. Después, existen ciertos factores de riesgo que pues bueno, predisponen, como les mencionaba unos hace un momento, que la madre pueda presentar esta diabetes gestacional, que son, por ejemplo, sobrepeso, el índice de masa corporal pues que esté elevado, o sea que es una paciente obesa, multiparidad también, antecedentes de óbito o de alguna otra pues patología obstétrica. Después, un producto con malformaciones genéticas, si es su segundo o tercer parto o segunda o tercer cesárea, debemos de preguntar muy bien los antecedentes ginecobstétricos de la madre. Después, la ganancia de peso no debe de ser mayor a 20 kilos en el embarazo, porque si no también es uno de los factores que van a predisponer el desarrollo de la diabetes gestacional. Antecedentes pues como de grupo étnico o la raza en el que pertenezcan, por ejemplo las mujeres latinas y las mujeres caucásicas tienden a desarrollar pues esta patología con más facilidad, entonces también es un foco rojo si es de algún grupo étnico de estos. La edad materna no debe de ser mayor a los 35 o 40 años aproximadamente, porque mientras más grande sea la madre, también puede desarrollar con mayor facilidad esta enfermedad, y sumándole que pues tenga una enfermedad o que sea diabética no conocida o que ya sea una diabética manifiesta, pues bueno, también sería pues importante valorar estos aspectos de la madre. Y pues bueno, por último, antecedentes de diabetes mellitus de línea directa, o sea que su madre o su padre tengan diabetes, incluso su abuela, pues ya va a ser un factor predisponente. Y ahora si le sumamos que la paciente es diabética, pues bueno, ya va a ser algo para tomar en cuenta. Después, hay datos que pues bueno, nos orientan a conocer que pues la madre cursa con diabetes gestacional, como son la glucosuria, glucemia al azar de más de 120 miligramos sobre decilitro, macrosomía previa dentro de los antecedentes ginecobstétricos, polidramios o abortos previos. Después, para clasificar a la diabetes, la doctora Priscilla White hace algunos años hizo, pues, valga la redundancia, una clasificación. Y pues bueno, esta clasificación se usó hasta aproximadamente los años 85-90. Y pues bueno, dentro de esta clasificación que se las voy a poner acá, se describen datos de pacientes con diabetes gestacional pero que presentan alguna otra alteración, como por ejemplo retinopatía diabética, nefropatía, múltiples fallas del embarazo, diabetes gestacional con dieta que ya esté controlada o pacientes que estén descontroladas, pacientes que requieran insulinoterapia, entre otras cosas. Pero esta clasificación, al ser muy ambigua, la cambiaron hace unos años, en el 2019, se cambió por la clasificación de la ADA. Y pues bueno, con esta clasificación de la ADA nos engloba, por así decirlo, a las pacientes diabéticas con diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, es controlada o está descontrolada, y pues bueno, esa es la clasificación a grosso modo que maneja la ADA. Después, con la diabetes gestacional va a ser muy probable que muchas mujeres
tengan diabetes tipo 2 no diagnosticada. Esto es lo que les comentaba, o sea, la paciente puede ser una paciente obesa que tiene antecedentes de familiares con diabetes mellitus tipo 2 y pues bueno, la paciente no sabe hasta que cursa con un embarazo y pues ya empieza a presentar estas complicaciones y pues ya se da cuenta tiempo después que esta hiperglucemia no baja, o sea, terminó el embarazo y no baja, no se ven estos valores de insulina, entonces pues bueno, se tiene que empezar a monitorear a la paciente porque puede presentarse tanto en los primeros días del puerperio como en semanas, meses, incluso años, hasta 15 años posteriores al embarazo. Se puede presentar la diabetes mellitus tipo 2 manifiesta como tal de esta paciente que no sabía que era diabética. Y pues bueno, en el 5 al 10% de las mujeres se va a manifestar diabetes manifiesta después del embarazo, o sea, se van a dar cuenta que eran pacientes diabéticas y que no lo sabían y que pues por eso cursaron con esta patología o esta complicación en el embarazo. Hablando ahora de los efectos fetales, dentro de los efectos fetales va a haber una disminución de la tolerancia a la glucosa en el último trimestre y pues bueno, va a estar la curva alterada que ahorita les voy a explicar sobre las curvas, ¿no? Después van a aumentar los requerimientos de insulina del feto. Va a haber exacerbación de los síntomas clínicos de la diabetes, o sea, desde muy pequeñito puede presentar estos síntomas, entonces también debemos estarlo monitorizando desde el minuto 1 de vida, o sea, desde que nace, y pues bueno, mantenerlo bajo vigilancia por lo menos los primeros 5 años de vida, que van a ser cruciales, por así decirlo. Va a aumentar o va a aparecer la glucosuria, va a aumentar en dado caso de que la tenga y pues si no va a aparecer glucosuria en el bebé. Va a tener una tendencia a cetoacidosis en dado caso de que tenga diabetes mellitus tipo 1 o que pues bueno tenga alguna otra complicación. Y pues bueno, puede aparecer una retinopatía diabética sin ser diabético el bebé, o puede tener una dificultad para estabilizar síntomas de la diabetes en dado caso de que el bebé también desarrolle diabetes. Y pues bueno, va a tener hipoglucemia durante el puerperio. Después, hablando de los efectos fetales, pero durante la gestación, va a tener, bueno, puede sufrir un aborto espontáneo, puede tener parto prematuro, ruptura prematura de membranas, malformaciones cardiovasculares congénitas como tetralogía de Fallot, también defectos de cierre del tubo neural, restricción del crecimiento intrauterino, va a haber productos macrosómicos, muerte fetal inexplicable, mortinatos, síndromes de insuficiencia respiratoria, hiperbilirrubinemia y policitemia, y que pues bueno, estos van a ser algunas de las principales complicaciones que va a presentar el bebé, tanto en la gestación o como en el momento del nacimiento, como en los días del puerperio o los días ya posteriores a la vida extrauterina. Después, de los efectos maternos, podemos recalcar que bueno, la madre diabética puede generar una retinopatía diabética, puede generar datos también de hipertensión y pues bueno, si la madre, un ejemplo, si tenemos una madre diabética e hipertensa, esto es súper peligroso porque este estado de diabetes gestacional nos puede desarrollar o nos puede generar datos de preeclampsia con datos de severidad. O sea, se puede desarrollar la preeclampsia, sí, pero va a ser muy fácil o muy común que se desarrolle con datos de severidad. Después se van a dar infecciones de vías urinarias, puede generar depresión en la madre, algunas complicaciones cardíacas tanto en la madre como en el feto, una cetoacidosis diabética, hipoglucemia también en la madre con el manejo de insulinoterapia o hipoglucemiantes orales, una nefropatía diabética o una retinopatía diabética. También es muy común encontrar en estas madres un estado de cetoacidosis diabética o infecciones tanto vaginales como de vías urinarias, como en tracto gastrointestinal, diferentes tipos de infecciones. Y pues bueno, hablando ahora del diagnóstico. Para hablar del diagnóstico, pues se tienen diferentes estándares o se tienen valores, pero pues bueno, se hace con diferentes pruebas. Les voy a hablar primero de los valores que se tienen para generar este diagnóstico, que pues bueno, para la diabetes manifiesta de estas mamás va a ser las 3 P's clásicas de la diabetes o esta triada, que va a ser la poliuria, polidipsia y polifagia. Y pues bueno, también dentro de estos valores vamos a encontrar una glucosa plasmática arriba de 200 miligramos sobre decilitros, sumado con la clínica que les acabo de mencionar. Y pues bueno, esto va a ser muy sugestivo de diabetes gestacional,
Y pues bueno, ya con estos padecimientos y esta alteración en la glucosa, un médico se podría atrever a decir que la paciente tiene diabetes gestacional. Después, la toma de glucosa en ayuno o la glucosa capilar o el dextrostis, como le quieran decir, debe de estar a valores menores a 125 miligramos sobre decilitro. Y pues bueno, la hemoglobina glucosilada debe de estar en valores menores también a 6.5%. Si están estos valores arriba de los valores que les acabo de mencionar, pues ya también se tiene que sospechar sobre una diabetes gestacional en la mamá. Y pues bueno, en algunas ocasiones estas madres pueden solamente presentar algún trastorno mínimo y que pues bueno, estar nada más bajo vigilancia, ¿no? Después, la ADA y la OMS es lo que les comentaba, que consideran que hay valores que deben estar sobre 200 miligramos sobre decilitro. Actualmente se estableció en 2019 para generar el diagnóstico de la diabetes. Y ahora sí, hablando de las pruebas como tal, se tiene que hacer una prueba de tolerancia a la glucosa oral que se llama PTGO, bueno, se abrevia como PTGO. Y pues bueno, con esta prueba de tolerancia a la glucosa oral existen dos tipos de pruebas. Una prueba que va a ser de un paso y una prueba que va a ser de 2 pasos. Estas pruebas se tienen que hacer a todas las madres, o sea, sin importar durante el primer trimestre o la primera consulta de atención al embarazo o de control prenatal, se debe de pedir una muestra de glucosa. Y pues bueno, con esta muestra de glucosa capilar se debe decidir si la madre amerita una prueba de glucosa de 2 pasos o de un solo paso. Les voy a explicar ahora en lo que consiste estas dos pruebas. La prueba de tolerancia a la glucosa de un paso es darle a la madre a beber 75 gramos de glucosa en ayunas y pues bueno, contar con un ayuno nocturno de 8 horas. Y pues bueno, tenemos estos 3 valores y pues bueno, dentro de los valores están más de 92 miligramos sobre decilitro en la primera hora, que sean más de 180 miligramos sobre decilitro, y en la segunda hora más de 153 miligramos sobre decilitro. Si la madre no presenta alteración en estos valores o está debajo de estos rangos o hasta 1 miligramo sobre decilitro arriba de estos rangos, es una paciente normal, no se considera o no se engloba dentro de las pacientes con diabetes gestacional. Y pues bueno, solamente se debe de seguir de forma normal su embarazo. En cambio, esta es la prueba que se tiene que hacer en todas las pacientes. Y sin embargo, en las pacientes que ameriten la prueba de 2 pasos, por ejemplo, que sean pacientes con algún familiar de línea directa que tenga diabetes mellitus o alguno de los factores de riesgo predisponentes que les mencioné, o también la toma de la glucosa capilar que salga alterada 2 veces al azar, pues bueno, se considera en estas pacientes realizar una prueba de 2 pasos. Esta prueba de 2 pasos se va a conocer como el test de O'Sullivan. Y pues bueno, con este test de O'Sullivan se va a dar primero una carga de 50 gramos de glucosa por vía oral sin ayuno. Y pues bueno, si después de 1 hora la paciente presenta datos de más de 140 miligramos sobre decilitro, se hace el segundo paso, que sería dar una prueba o un líquido de glucosa, que van a ser 100 gramos de glucosa igual en ayuno al próximo día. Y pues bueno, si la paciente está alterado, tiene alteración en mínimo un valor, o sea, si solamente de las 3 horas que se tienen que medir se altera un valor, no tiene ninguna complicación la paciente, no es una diabética gestacional y pues bueno, solamente puede monitorearse el embarazo. Y pues bueno, sin embargo, si la paciente presenta alteración durante la hora o las 3 horas o las 2 y las 3 horas, o sea, si presenta 2 cifras alteradas, se tiene que hacer el control y se tiene que hacer el tamizaje, puesto que esta paciente ya es una diabética gestacional. Se tienen que dar los medicamentos adecuados, las recomendaciones, seguir de una forma muy estrecha pues a esta paciente, porque puede desarrollar diferentes complicaciones. Y pues bueno, igual les dejo aquí la tabla con los valores. Y pues bueno, lo que les mencionaba, hay criterios de detección selectiva para las madres con diabetes gestacional o las que se piensa que requieren una prueba de 2 pasos. Esto pues se puede ver con si en la primera visita
es una edad de menos de 25 años o más de 35 o 45 años, más de 35 años. Si el peso normal, pues bueno, si su peso era normal antes del embarazo y con el curso del embarazo han aumentado más de 20 kilos, el peso al nacer del bebé también se considera. Si ha tenido pues hijos antes, preguntar si pesan cerca de 3 kilos 500 en adelante también puede ser un factor un criterio de detección selectiva. Y pues bueno, si tiene algún antecedente obstétrico o alguna complicación durante algún embarazo anterior, pues también es un criterio de detección selectiva para esta madre. Después, estas van a ser las de riesgo bajo. Las de riesgo promedio, pues van a ser que en la prueba de glucosa en las 24 a 28 semanas se genere una prueba capilar de glucosa y que sea mayor a 126 miligramos sobre decilitro. Y pues bueno, estas de riesgo promedio, van a ser las pacientes que sale la primer prueba de glucosa capilar alterada. Entonces es un riesgo promedio porque es un foco rojo, por así decirlo, de que algo está mal. Y pues bueno, ahora las pacientes de riesgo alto se tiene que medir la glucosa sanguínea lo antes posible con diferentes procedimientos. Y pues bueno, en este se engloba a pacientes que tengan obesidad o que tengan sobrepeso, antecedentes de algún familiar de línea directa con diabetes mellitus tipo 2, antecedentes de diabetes gestacional en algún embarazo previo. Y pues bueno, estos procedimientos deben de darse dentro de las semanas 24 a la 28 del embarazo. Bien, ahora hablando del tratamiento. El tratamiento se divide pues a grosso modo en los 3 trimestres de gestación. Y pues bueno, durante el primer trimestre de gestación, los niveles de glucosa preprandial deben de ser de 70 a 100 miligramos sobre decilitro. Y pues bueno, los valores aproximados postprandiales deberían de ser de 100 a 120 miligramos sobre decilitro. Y pues bueno, mientras se encuentren dentro de estos rangos, la paciente pues cursa con un embarazo normal y pues bueno, no se identifica como una paciente de riesgo para desarrollar diabetes gestacional. Después, durante la atención prenatal, pues bueno, se deben de dar folatos, por ejemplo, ácido fólico, hierro, multivitaminas, y pues deben de ser de 400 microgramos al día por vía oral. Debe de ser desde antes de la concepción y durante el embarazo para reducir ciertas complicaciones. Es importante en este control prenatal, si por ejemplo la paciente tiene diabetes ya conocida o si tiene hipertensión o alguna otra enfermedad que se deba controlar antes del embarazo, es importante hacerlo durante los primeros 6 meses, o bueno, los 6 meses previos al embarazo como tal. Esto porque pues bueno, con la alteración del embarazo se alteran diferentes sistemas, diferentes hormonas y pues bueno, no sabe de qué forma vaya a responder la paciente. Y algunos tratamientos pues pueden llegar a ser pues dañinos para los bebés. Después se debe de monitorizar la glucosa en cada consulta, o lo puede hacer la paciente de forma ambulatoria desde casa, diario lo puede hacer cada tercer día, cada semana, mensual, dependiendo si es una paciente, como les mencionaba, de alto, moderado o bajo riesgo. Esto ya dependerá, será un tratamiento individualizado y pues bueno, va a depender de diferentes factores de riesgo que les comenté de las pacientes. Después se debe de hacer una medición de la excreción de proteína en orina en una recolección de 24 horas, ver si hay creatinina sérica y pues bueno, cuáles son los valores de la creatinina, un examen general de orina, el ecocardiograma, y si hay hipertensión crónica concomitante, pues tratar la hipertensión, como les mencionaba, ¿no? Desde 6 meses previos al embarazo, y pues estar muy pendientes con los datos de alarma obstétricos durante el embarazo. Después se puede detectar aneuploidía con la medición del PAPA, que va a ser una proteína transportadora proteína transportadora alfa materna, y pues bueno, la gonadotropina coriónica humana, que va a medirse también para ver que sea un embarazo intrauterino y no se genere un ectópico.
Y pues bueno, también la translucidez nucal del feto, porque pues bueno, se ha demostrado en diferentes estudios que las madres diabéticas pueden concebir o pueden desarrollar una trisomía como es la trisomía 21. Después, durante el primer trimestre también de embarazo, si es una diabética gestacional pues ya conocida, se deben de dar manejo como hipoglucemiantes orales. Después de estos hipoglucemiantes orales, pues bueno, la metformina va a ser la que se tiene como gold estándar, por así decirlo, de este tratamiento, puesto que va a ser el mejor medicamento, va a prevenir datos de la preeclampsia, va a prevenir defectos en el cierre de tubo neural, entre otras características que tienen como beneficio tras su administración. También en el primer trimestre de embarazo se debe de considerar la insulinoterapia. Esta insulinoterapia, pues bueno, se debe de considerar en pacientes que estén descontroladas o que sean diabéticas ya con insulina o que no responden al tratamiento de hipoglucemiantes orales. Se debe de dar una insulina de acción rápida y una de acción prolongada. La de acción rápida debe de ser media hora antes del desayuno y va a ser 1/3. La dosis de insulina se debe dosificar en tercios. Se va a dar 1/3 en la mañana y 2/3 en la noche, que va a ser la de acción prolongada. Por lo general se maneja un esquema de insulina Aspart con Lispro o alguna otra insulina que pues bueno, sean benéficas para la paciente y entren dentro de estas clasificaciones de liberación prolongada y de acción rápida. Y pues bueno, si la paciente tiene acceso a recursos pues económicos, por así decirlo, se puede poner una bomba de infusión de insulina. Esta bomba de infusión de insulina nos va a detectar cuando hay pues picos de glucosa y pues bueno, va a soltar insulina dependiendo de las cantidades que se haya elevado la glucosa, de la cifra en la que se encuentre la paciente. Bueno, el tratamiento de estas pacientes va a ser de forma escalonada y pues bueno, va a haber diferentes escalones, son 4 principales escalones. El primero va a ser dieta y ejercicio. El segundo va a ser la administración de hipoglucemiantes orales en dado caso de que la dieta y el ejercicio no sean suficientes para la paciente. Después, si la dieta y el ejercicio más los hipoglucemiantes orales no son suficientes para la paciente y continúa con cifras elevadas de glucosa, se debe de dar insulina, que pues bueno, son las dosis que les mencionaba anteriormente, que se van a fraccionar en la noche y antes del desayuno. Y si bueno, estos 3 esquemas no le funcionan, si el esquema de insulina no funciona todavía con la paciente, se tiene que dar un cuarto escalón que va a ser el esquema de insulina con hipoglucemiantes orales. Y pues bueno, de esta forma debemos de mantener el control de la paciente y pues debe ser una vigilancia muy estrecha con esta paciente. Y pues bueno, hablando un poco de la dieta. De la dieta pues se debe de calcular de forma individual a la paciente. No podemos decir que una paciente embarazada va a comer ciertas porciones que le toquen a cierta hora porque pues bueno, va a tener la sensación de hambre a cada rato, por ejemplo, cada 3 horas más o menos va a estar requiriendo comer. Y pues bueno, se deben de administrar o suministrar, por así decirlo, en estas pacientes un mínimo de 175 gramos al día de carbohidratos. Y pues bueno, las pacientes que cuenten con sobrepeso u obesidad, manejarles una restricción calórica. Y pues bueno, con esto se tiene que hacer una vigilancia también adecuada de la hipoglucemia. Después, pasándonos ahora a la atención del segundo trimestre, se debe de medir la alfa-fetoproteína en el suero materno de la semana 16 a la 20 de gestación y se tiene que hacer una ecocardiografía fetal y pues bueno, se tiene que hacer una ecografía fetal para verificar defectos de cierre de tubo neural y otras anomalías. Se debe de revisar también en todas estas consultas o durante todos los 9 meses de gestación la normoglucemia de la paciente. Esto, como les mencionaba, puede ser con autovigilancia y pues bueno, se pueden ajustar los requerimientos de insulina en dado caso de que la paciente necesite más insulina o bajar las dosis. Va a ser un ajuste pues personalizado. Después, en el tercer trimestre y en el parto, se debe de pues, ver que no tenga la paciente una amenaza de mortinatos. Esto pues con las características de riesgo obstétrico que les mencioné, pues bueno, puede prestar atención a esos focos rojos como sangrado, que el feto no se mueva,
alguna ruptura prematura de membranas, mareos de la paciente. Hay diferentes datos de riesgo obstétrico que pues se pueden presentar y pueden alterar al nacimiento del bebé o pues amenazar con un mortinato. Después, el conteo de movimientos fetales. La madre debe estar muy presente o muy pendiente en esos movimientos fetales, puesto que nos pueden hablar sobre alteraciones en el bebé. Y pues bueno, se tienen que realizar diferentes pruebas entre la semana 32 a la 34, como la prueba de tolerancia a la glucosa que se tiene que hacer en estas semanas. Y pues bueno, en dado caso de que la paciente no tenga alguna alteración, se debe de repetir en la semana 39 si es una paciente de alto riesgo. Se debe de llevar de igual forma el control glucémico y el ajuste de dosis de insulina durante todo el embarazo. Se deben de considerar si la paciente presenta algún dato de alarma obstétrico, se debe de considerar hospitalizarla y pues bueno, revisar la frecuencia cardíaca fetal 3 veces por semana y pues bueno, planear el parto a las 39 semanas de gestación, esto con la previa administración del esquema de maduración pulmonar con dexametasona o betametasona. Y pues bueno, hay que reducir o incluso se puede llegar a omitir la dosis de insulina de acción prolongada el día del parto, esto porque terminando el parto y con el periodo de alumbramiento, por así decirlo, la paciente retoma sus niveles normales de glucosa, entonces pues ya no requiere esa insulina de acción prolongada. Y pues bueno, los métodos farmacológicos, como les mencionaba, el gold estándar de estos fármacos es la metformina, pero también se puede usar glibenclamida sin ningún problema. Hay diversos estudios que nos hablan sobre metformina y sus beneficios o glibenclamida, pero pues bueno, dentro de los beneficios, reacciones adversas, contraindicaciones, el más adecuado para este manejo es la metformina y pues bueno, ha presentado muchos valores que pues son adecuados y que atienden de una buena forma a la mamá sin generar algún malestar o sin generar efectos adversos. Dentro de la dieta debe de hacerse una restricción calórica con las madres obesas y pues bueno, se deben de dar los alimentos necesarios o las kilocalorías necesarias para mantener la normoglucemia y evitar una cetoacidosis. Después, también se tiene que promover una ganancia de peso de 8 a 12 kilos máximo y pues bueno, no llegar a los 20 kilos aproximadamente. También el aporte calórico se debe de calcular respecto a la talla, el peso y la edad gestacional de la madre. Y pues bueno, mencionándoles, se debe de distribuir esta dieta en un 50-60% de carbohidratos, un 20-30% de grasas y de un 10 a 20% de proteínas. Y pues bueno, esto se debe de dividir en diferentes porciones. Por ejemplo, se puede hacer 3 comidas fuertes con 2 colaciones o incluso más colaciones dependiendo del hambre que presente la mamá y también si sus valores de glucosa nos lo permitan. Ahora, hablando del ejercicio, se tienen que hacer ejercicio físico postprandial y pues bueno, esto nos va a ayudar a disminuir la glucemia hasta máximo 1 hora postprandial. Y pues bueno, hablando de la división de la dieta, se tiene que dar 30% en el desayuno, 30% en la comida, 20% en la cena y 10% en las colaciones. De esta forma pues va a mantener la glucemia normal de la paciente. Ahora, hablando por último de la insulinoterapia, este va a ser el tratamiento estándar en mujeres con diabetes gestacional cuando no puedan mantener los valores deseados. Y pues bueno, la dosis habitual de las pacientes es de 0.7 a 1 unidad al día y pues bueno, esto se tiene que fraccionar, pero también es absurdo mencionar esta dosis puesto que cada paciente es diferente y pues va a requerir diferentes concentraciones o diferente gramaje de esta insulina, diferentes unidades de administración dependiendo de cómo esté la paciente. Y pues bueno, uno de los beneficios de la insulina pues va a ser que no atraviesa la barrera hematoplacentaria y pues bueno, al no atravesar esta placenta no va a generar efectos adversos en el bebé o el bebé no va a resentir, por así decir, este tratamiento con insulina y pues bueno, no va a presentar hipoglucemia o alguna de las complicaciones que se encuentren dentro de la diabetes gestacional. Y pues bueno, del tratamiento de insulina
Suele agregarse, como les mencionaba, en ayuno 1/3 de la insulina antes del desayuno preprandial, y se daría una insulina de acción rápida. Y los otros 2/3 restantes se administran por las noches con una insulina de acción prolongada. Y pues bueno, si hay que estar haciendo diferentes exámenes a las mujeres, hay que estar haciendo pues exámenes de sangre, por así decirlo, o la glucemia ambulatoria, para ver si los requerimientos de insulina se deben ajustar o no, pero pues esto ya es un tratamiento individualizado de cada paciente. Y pues bueno, tenemos que estar pendientes de que la paciente esté bien controlada, y si está descontrolada, que no presente algún dato de cetoacidosis diabética o alguna otra complicación que pueda amenazar el embarazo. Y pues bueno, por el momento sería todo sobre la diabetes gestacional, que es un tema bastante extenso y que pues bueno, es pues muy prevalente todavía en nuestro país. Under this pressure, under this weight, we are diamonds, and I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive.